Hoy, queridos amigos, vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles algo que dicen en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, del versículo 32, 33 y 34. Y así está escrito en la palabra de nuestro Dios. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Sí, este fue un escriba que vino a hacerle una pregunta al Señor. Los escribas eran los encargados de hacer copias de las escrituras. Se la pasaban era haciendo las copias de las sagradas escrituras. Y él vino a hacerle una pregunta al Señor. Le dijo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y el Señor le respondió, le citó lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde decía allí: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego seguía diciendo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, y cuando andes por el camino, y al acostarte y al levantarte. Sí. Y así le respondió el Señor la pregunta a este escriba. Y el escriba entendió que sí, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todas las fuerzas, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todo el corazón, es más que todos los sacrificios y holocaustos. Y el Señor, cuando oyó que este escriba le respondió así, le dijo: no estáis lejos del reino de Dios. Sí, el escriba estaba iluminado, estaba cerca del reino de Dios. Él había entendido que el amar a Dios sobre todas las cosas era lo más grande que el ser humano podía hacer, que era más que ofrecerle a Dios holocaustos y sacrificios, porque es lo que Dios quiere de nuestra vida. El Señor había dicho: oh Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios y que andes en todos sus caminos, y que le ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Sí, es lo que quiere Dios del hombre, que le amemos, que le temamos para apartarnos del mal, que oigamos su voz, atendamos a su palabra para andar en sus caminos. Y el Señor dijo que este escriba no estaba lejos del reino
Y a eso me quiero referir en esta tarde, querido amigo. Si podemos clasificar a esta humanidad, a los habitantes de este planeta Tierra, los podemos clasificar en tres partes. Los que han entrado ya al reino de Dios, los que no están lejos del reino de Dios, que no están lejos como este escriba, y lo tercero, los que están lejos del reino de Dios. Ahora, oye bien, querido amigo y amiga que me escucha, los que están lejos del reino de Dios son los que realmente no escuchan la voz de Dios, ni se interesan por escucharla. Para ellos hay que vivir la vida cada día, hay que vivir en los placeres. Como dice la Escritura, el dicho de los que están lejos del reino de Dios, podemos decir que es lo que dice en Corintios, que dice allí, los que dicen comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Los que están lejos del reino de Dios son los que no les importan las cosas espirituales, los que no buscan a Dios. Dios no es una prioridad en sus vidas, no les interesa leer su palabra, no les interesa lo que Dios dice. Ellos quieren es vivir en el pecado y en los placeres de esta vida. Viven para lo terrenal y lo presente. Ellos son los que están lejos del reino de Dios. Van en camino de oscuridad y de perdición, y es muy difícil a veces hacerlos voltear de su camino, porque lo único que les interesa es lo que ven y lo presente. Ahora, están los que están cerca del reino de Dios, como este escriba. Este escriba estaba, el Señor dijo, no estáis lejos del reino de Dios. O sea, estaba cerca, pero está cerca, pero no ha entrado, pero estaba cerca. Tenía a Jesús ahí al ladito, pero todavía no le estaba siguiendo. Mire, los que no están lejos del reino de Dios son los que tienden a hacer lo bueno, tienden a no hacerle mal a nadie, tienden a vivir una vida sana. Ellos tienden a tener una buena moral, no como algunos, como el Antanas Mockus, que allá en el Senado se bajó los pantalones. No, el Antanas Mockus representa a aquellos que están lejos del reino de Dios, o como aquellas senadoras, que hay dos mujeres allá en el Senado, en el Congreso, que apoyan la igualdad de género, que apoyan que el niño o la niña puede escoger con quién se va a revolcar cuando crezca, que apoyan la perversión y lo torcido. Esos son los que están lejos del reino de Dios. Pero este escriba no estaba lejos, estaba cerca. Son los que tienden a tener una moral, son los que tienden a oír de Dios, que por lo menos alzan su rostro al cielo, quieren escuchar la verdad de Dios, como este escriba. El escriba estaba cerca del reino de Dios, pero no estaba todavía en el reino de Dios. Déjame decirte una historia de un barco que zarpó de Wales, Inglaterra. El barco se llamaba el Royal Charter, que significa el charter real.
cuando volvió a Wales, Inglaterra, se hundió en la bahía de Wales, Inglaterra. Ya llegando al puerto se hundió el barco. Y la esposa de uno de los pasajeros ya le estaba esperando con una comida a su esposo. Cuando el mensajero vino y le dijo, tu esposo se ahogó, que se había ahogado en el barco en la bahía de Wales. Y la esposa lo que exclamó fue, tan cerca y se perdió. Tan cerca y se perdió. Sí, ya estaba prácticamente en la puerta de su casa y el barco se hundió y él se ahogó. Y así millones de personas que han estado cerca del reino de Dios han oído la predicación del Evangelio, han oído de Jesucristo, han oído del que es el camino, la verdad y la vida. Están cerca, han oído, y el Señor ha traído convicción en sus corazones para volverse del pecado. Y hasta reconocen su pecado, reconocen que necesitan de Cristo, están cerca del reino de Dios, pero nunca toman la decisión de venir a Cristo para entrar por la puerta. Nunca toman la decisión y de repente la muerte los sorprende y se pierden también. Estuvieron cerca, pero se perdieron porque aunque oyeron, aunque el Espíritu de Dios trajo convicción a sus vidas que debían abandonar el pecado y seguir a Cristo, y aunque quisieron de hacerlo y trataban de hacer lo bueno, nunca tomaron la decisión de entrar por la puerta de salvación y de consagrar sus vidas al Señor Jesucristo. Y mueren perdidos. Qué lamentable es que hay millones de vidas que se pierden estando cerca del reino de Dios. Pero de nada nos sirve estar cerca, pero no estar en el reino de Dios. De nada nos sirve estar cerca, pero nunca haber entrado realmente por la puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Por eso la humanidad la podemos dividir en los que están lejos del reino de Dios, como antanas mocus podemos decir, porque alguien que se baja los pantalones delante del público y no le da vergüenza, son gente impía que está lejos del reino de Dios. Están los que están cerca como este escriba y como millones que tienen una moralidad, que tratan de hacer lo bueno, pero nunca entran por la puerta a recibir a Cristo y andar con Él. Pero están lo otro, los que han entrado al reino de Dios, los que pertenecen al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Son los que han oído su voz, han atendido a su voz, han atendido al llamamiento que Jesucristo les hace a sus vidas. Llamamiento a arrepentirse, llamamiento a confiar en Él, llamamiento a ser limpiados con su sangre de todo pecado, llamamiento a una nueva vida, y que eso no se quedó solo para sus vidas en palabras, sino que se arrepintieron, vinieron a Cristo y le coronaron como Señor de sus vidas para caminar con Él en este mundo, para apartarse del mal, para coger el buen camino a la vida que es Jesucristo. Esos son los que ya están seguros en el reino eterno y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Los que han asegurado sus almas en las manos del fiel Creador. Sí, querido amigo. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿en cuál de las
estás? ¿En cuál clase estás tú? ¿En los que están lejos del reino de Dios? ¿En los que están cerca del reino de Dios? ¿O en los que ya están en el reino de Dios? Porque han entregado sus vidas a Cristo. No seas como aquellos que están cerca, como Bartimeo, que decía que al principio estaba solo junto al camino. Qué triste es estar junto al camino, pero no en el camino. Pero cuando Jesucristo sanó a Bartimeo, dice que Bartimeo le seguía en el camino. Es que estar junto al camino de nada sirve, o estar cerca del reino de Dios de nada sirve si no tomamos la decisión final de arrepentirnos y entregar nuestra vida a Cristo. De nada nos sirve pensar que estamos cerca o de golpe llenarnos de orgullo pensando que somos muy buenos y nunca reconocer nuestra falta para venir a Cristo para el perdón. Hoy es tu día de salvación. Yo te invito a que si estás lejos, volver tu corazón al fiel Salvador. Y si estás cerca, toma la decisión. Entra hoy por la puerta al reino de Dios. Consagra tu vida a Jesucristo. Arrepiéntete del mal camino. Arrepiéntete de la maldad. Dile a Cristo: Señor, entra hoy en mi vida. Lávame con tu preciosa sangre. La sangre de Cristo es lo que quita el pecado, lo que quita la culpa, lo que nos hace más blancos que la nieve, lo que nos abre la entrada al reino de Dios. Hoy tú puedes decirle a Jesucristo: Señor, heme aquí con todos mis pecados, pero hoy los deposito en ti y quiero cambiar mi vida. Quiero coronarte como mi Señor y Salvador. Voy a hacer una oración de fe. Una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si lo quieres hacer, el Señor está aquí. Él dijo: donde hay 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Él está aquí. Si quieres, puedes inclinar tu cabeza y decirle estas palabras al Señor. Romanos 10 dice: con mi corazón yo creo, pero con mi boca le confieso para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación del infierno. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor. Se lo vas a estar diciendo al que murió por ti en la cruz del Calvario, para darte perdón y vida eterna, y para salvar tu alma del lago de fuego. Si lo quieres hacer, dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador. Y que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Creo que tú eres el Salvador del mundo. El Hijo del Dios viviente. Que resucitaste de entre los muertos, que venciste la muerte y el pecado, y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero cambiar el rumbo de mi vida. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a tu reino. Por eso me arrepiento, Señor. Y te recibo hoy en mi vida. Como mi Señor. Como mi Dios. Y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre. De todos mis pecados. Límpiame. Y sepulta mis iniquidades en lo profundo del mar. Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Lávame en tu preciosa sangre. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. Y salva mi alma.
salva mi alma. Renuncio hoy a Satanás Renuncio hoy a Satanás y a los poderes de las tinieblas y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, que estén operando en mi vida. y someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu y dame una nueva vida. dame una nueva vida. Gracias, Padre eterno, Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón, para darme tu perdón, para darme tu salvación para darme tu salvación, y tu regalo de vida eterna. tu regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación. en el nombre de tu Hijo Jesucristo, En nombre de tu Hijo Jesucristo. y en su nombre te doy gracias En nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. por la salvación de mi alma. Amén Amén. y amén. Y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Encuéntrate una iglesia cristiana, habla con el pastor, obedece al Señor que dijo: el que crea y sea bautizado será salvo. Hay que creer primero, arrepentirse y decidir seguir a Cristo para tomar el paso del bautismo. El bautismo de bebés es completamente falso, y le digo, ¿para qué sirve? Para nada. A un bebé no se le puede imponer una fe, ni se puede bautizar, porque esto es antibíblico. Si has creído en Cristo y decidiste seguirle, encuéntrate una iglesia cristiana, bautízate, empieza a leer su palabra, empieza a seguir a Cristo, y que Dios te bendiga.